Hola, vamos con Hitler, el primer personaje que hice que me pareció muy interesante. Escrito el 6 de febrero de 2020, estamos en 2024, o sea que tiene 4 años este escrito. El primer líder que se me ocurrió fue Hitler. ¿Por qué? Porque se ha investigado tanto que tengo mucha información. Hubo magnicidios hacia los judíos y para mí es como muy interesante revisar su historia. Entonces, no aguanté el deseo y me puse a mirar a Hitler en una foto a todo color. Y el primer holograma que salió fue el de una mujer. Así que para obtener información busqué amantes de Hitler por internet y por eso me fue fácil encontrarla, pues la reconocí inmediatamente. No sé si les había contado en el libro de Yo Medium, en el audiolibro de Yo Medium, el hallazgo de la técnica, que te manda la imagen y te manda la información, algo de información, y lo primero que me llegó era que era una pareja de él, ¿no? Bueno, su nombre es Renata Müller. Bien, María Renata Müller, 26 de abril de 1906, nació en Múnich, Alemania. El 31 de octubre de 1937, o sea, a los 31 años, en Berlín, murió. Fue una actriz y cantante muy popular en Alemania durante los años 30 del siglo XX, de fama equiparable a Marlene Dietrich. Ahorita tengo que buscar a Marlene Dietrich. Renata Müller murió en circunstancias trágicas, nunca esclarecidas. Su muerte acaecida después de una operación de rodilla se debió a una caída desde el tercer piso, muriendo instantáneamente. Renata Müller, no Marlene Dietrich, Renata Müller. Algunas fuentes argumentan que fue arrojada al vacío por la Gestapo, otras alegan el suicidio al sentirse atrapada por el régimen, otras adicción a la morfina. La versión oficial fue la de un ataque de epilepsia. Hitler la tachó de prostituta, pues descubrió que ella tenía otro amante y supuestamente ella huyó con su amante después de una operación de rodilla y misteriosamente cayó de un tercer piso. Imaginé que sobre la imagen de Hitler iba a salir algún judío, pero no fue así. Salió una mujer que murió accidentalmente o la asesinaron. Si el primer holograma hubiera sido hombre, habría sido más difícil de encontrarlo, pues Hitler estaba rodeado de muchos, pero como fue mujer, era más fácil encontrar su imagen correspondiente. Claro que puedo haber cometido errores, pero confío en mi percepción lo suficiente para continuar con mi investigación. Si por alguna razón me equivoco, ya saldrá más adelante. Hay algo que no he mencionado antes, y es que cuando uno se conecta con un holograma, además se recibe cierta información adicional que te permite leer un poco más que con el holograma. O sea, en este caso me di cuenta de que la mujer no era parte de la familia de Hitler, sino alguien con quien él había tenido algo que ver. Entonces, Renata Müller fue la primera imagen que vi sobre Hitler, y lo loco de todo esto es que si yo he dicho hasta ahorita que el holograma que sale sobre el rostro de la persona es con quien estás atorado, ¿por qué surge esta actriz en lugar de surgir un líder judío o alguien así? Sí, o sea, es muy loco porque se supone que el holograma que está sobre tu rostro es lo que te mata. Entonces, pienso que parte de lo que lo mató a Hitler, o sea, simbólicamente lo que lo mató, fue esta parte de la relación con Renata Müller que
pienso que a ella la mataron, ¿no? Y él se quedó atorado con esa parte. Bien, entonces Renata Müller fue la primera imagen que vi sobre Hitler, y lo loco de esto es que si yo he dicho hasta ahorita que el holograma que sale sobre el rostro de la persona es con quien estás atorado, ¿por qué surge esta actriz? En lugar de surgir un líder judío o alguien así. Tal vez porque los judíos eran simplemente animales inferiores a él y no consideraba delito asesinarlos. Excelente pregunta. Dejemos que fluya el libro para ver hasta dónde llegamos. Bien, y esto también encontré tomado de la página SliderShare. Bien, Renata Müller, tras la muerte de Jelly, Hitler conoció a Renata Müller, una menuda y linda chela que era una de las más populares actrices alemanas. Renata se hizo amante de Hitler, pero en 1937 suspendió sus relaciones, y en octubre de ese año Renata se lanzó desde la ventana de su apartamento 12 metros hacia el vacío en un aparente suicidio. Otros creen que Hitler, descubriendo que tenía amores con un judío, la hizo defenestrar, o sea, la hizo asesinar. No tiene caso hacer el retrato hablado de ella porque la vi y la reconocí, y además fue fácil de encontrar su información. Después, sobre ella vi a un hombre de nariz aguileña. Ese es el que sí la mató. Entonces, sobre Hitler está ella. Ella no lo mató. O sea, lo mató, pero simbólicamente, ¿correcto? De alguna forma eso lo mató. Algo con ella lo mató. Pero sobre Renata Müller sí vi a un hombre de nariz aguileña y cara delgada y alargada. Y en Wikipedia encontré que el posible culpable podría ser la Gestapo, así que busqué a su director y lo reconocí. Es él, Reinhard Heydrich, y esto encontré sobre él. Bien, entonces, sobre Hitler veo la primera imagen que sale es Renata Müller. Después, sobre ella veo a Reinhard, el de la Gestapo, ¿no? Y ahorita voy a mostrar lo que encontré sobre este de la Gestapo. 1940. Muchos historiadores lo consideran como la figura más oscura. Creo que murió en 1940, no sé. Lo consideran como la figura más oscura dentro de la élite nazi. El 7 de marzo de 1904 nació y murió en Praga el 4 de junio de 1942. Fue un oficial alemán de alto rango de la SS durante la Segunda Guerra Mundial, responsable de numerosos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, habiendo sido uno de los principales artífices del Holocausto. Bien, muchos historiadores lo consideran la figura más oscura de la élite nazi. Él fue asesinado en 1942. Adolfo Hitler lo describió como el hombre con el corazón de hierro. 1.1. Como consecuencia de sus acciones represivas, a lo largo de su carrera fue conocido por distintos apodos: el verdugo, el carnicero de Praga y la bestia rubia. 3. Fue el líder fundador de Sichergiste, una organización de inteligencia encargada de buscar y neutralizar la resistencia del partido nazi a través de detenciones, deportaciones y asesinatos. Me hubiera gustado encontrar la imagen del amante de Renata en el internet para cotejarla con el holograma que vi, porque el holograma podría haber sido su amante judío, pero de él no obtuve ninguna información, ni siquiera su nombre, ni modo. Entonces, lo que sigue es ver sobre el rostro de Reinhard quién aparece. Y su holograma es un hombre mayor que él.
de nariz más ancha, pero parecido a él, así que busqué familiares, porque me llegó también que era alguien cercano a él. Y encontré a su hermano menor, pero ya mayor, Heinz Heydrich, y concuerda con la imagen que vi. Lo interesante de todo esto es lo que sigue. Heinz, luego del asesinato de su hermano Heydrich, o sea, del de la Gestapo, a quien tanto admiraba, se entera de la verdadera realidad de su hermano en relación con los magnicidios nazis y decide ayudar a los judíos, su hermano, falsificando sus papeles, etc. O sea, hacerlo totalmente opuesto a lo que hizo su hermano. 2 años después llegan para interrogarlo fiscales y, creyéndose descubierto, se da un tiro para proteger a su familia. Aquí está la imagen de Heinz. Es nariz más ancha y sí, la cara muy parecida a la de su hermano, ¿no? Bien, pero acá no termina este primer sistema. Ahora voy a enfocar a Heinz y ver el holograma. Esto empieza a hacerse más difícil porque ya los personajes no son tan famosos. En realidad no fue complicado, afortunadamente, porque sobre Heinz veo a su hermano Heinrich y por lo tanto regreso a la imagen de su hermano a ver si veo algo más. Y no, es todo. O sea que sobre Heinrich veo nuevamente a su hermano Heinz y así sucesivamente, y hasta aquí llegué. En resumen, sobre Hitler veo a Renata Müller. Hitler es A. Veo a Renata Müller, que es B. Sobre Renata veo a Heinrich, que es C. Sobre Heinrich veo a Heinz, D. Y sobre Heinz veo a Heinrich, C. Y nuevamente se repiten las últimas dos. En términos matemáticos, A, Hitler, pasa a B, Renata, pasa a C, que es C es Heinrich, y pasa a D, Heinz. Luego se regresa a su hermano y luego vuelve y así, y ahí se queda como un proceso atorado, ¿no? Y eso es muy raro. Esto me recuerda a muchos procesos circulares que he leído en los sueños, los cuales los he conectado con la compulsión y que no llegan a ningún lado porque el proceso está atorado entre C y D. En este momento no recuerdo un ejemplo para dar más luz a esta explicación de un sueño o proceso onírico donde lo he visto, pero tal vez luego recuerde o salga alguno y lo escriba. Es la primera vez que trabajo un sistema completo y realmente me parece muy interesante el resultado y no sé el porqué de este. Si fuera un asesinato, un circuito cerrado, estaríamos diciendo que de ahí no salen, ¿no? Que todos se podrían comunicar. No, aquí lo que sale es que el uno se volvió el opuesto del otro y se queda atorado el proceso, ¿no? Se cierra el proceso y se queda atorado. Entonces, no se cumple lo de Bomberg-Lanfly en circuitos cerrados o en sistemas cerrados. Bien, me queda claro que el hermano menor admiraba a su hermano mayor, pero después de darse cuenta quién era, decide hacer todo lo opuesto a él hasta suicidarse para dar su vida por su familia. Y bien, anoche estaba tan extasiada con estos resultados que brincaba en una pata, no podía dormir, de hecho ni siquiera entendía lo que había pasado, estaba tan sobreemocionada por encontrarme con esta investigación, con esta primera investigación y sus resultados, que no entendí nada, pero dormir ayuda mucho para aclarar los pensamientos. Sí, es que es muy emocionante para mí encontrar este tipo de cosas. O sea, con decirles que cuando entro en investigación no duermo, no como, puedo pasar un día en el éxtasis. O sea, es muy emocionante para mí ver cómo es una manera de pensar tan distinta
Y poder entender este tipo de cosas, ¿no? Ese es el lado oculto, ¿no? Oscuro de los personajes. Y eso me parece impresionante entenderlo, ¿no? Bueno, vamos a parar acá. Suscríbanse a mi canal, activen la campanita y denle like al video. Y nos vemos en la segunda parte de Hitler. Este proyecto es grande, no es así corto. Nos vemos.